para mí esto es una victoria, es como cierta victoria de ver imágenes que no están como tan vistas y como ver detalles. Acá en la pantalla grande vi otros detalles que no había visto en la casa, eh, como ciertas profundidades que no había visto en la casa, así que es súper distinto volver a ver las cosas en una pantalla grande, así que fue muy como novedoso volver a verlo. Que no es un concurso, ¿ah? No es una carrera, porque serían echar a correr directores y equipos muy distintos. Y entonces, cuando los equipos son distintos, no pueden estar corriendo, sino que tienen que estar haciendo su trabajo y ese trabajo que en estos casos están sujetos a una cierta curatoría, pueden gustar más o pueden gustar menos, pero no hay un primero y un segundo, digamos. La hipótesis con la que nosotros trabajamos es que no se pueden hacer comparaciones, porque son modelos distintos de exploración de mundo y donde la subjetividad está muy presente y eso no es comparable. Digo, todo puede funcionar. Ahora, estos tres cortos que vimos y en general el conjunto, eh, me llama la atención porque, y lo que nos parece eh, buenísimo como señal de lo que está pasando, es que se mantiene una estructura de trabajo que a mí me parece altamente productiva, que es la excentricidad y la astucia. Eh, yo creo que es interesante en un espacio como el nuestro, donde trabajamos con 4 pesos todos, salvo algunas excepciones grandes, pero de los grandes productores, pero igual esos grandes productores chilenos trabajan con un presupuesto bajo con relación a los presupuestos hollywoodenses, por ejemplo. Pero bueno, estos cortos son con muy bajo presupuesto entonces y extremadamente excéntricos, ¿no? Y eso yo creo que es la gracia. O sea, y ser excéntrico, no estoy hablando de ser loco, sino que salir de un centro, salir de un modelo que nos tiene aprisionados como en una jaula. ¿Sí? Y entonces esa excentricidad, claro, no puede ir para cualquier lado. Y eso es lo que yo encuentro interesante del conjunto, es que se salen del centro, el centro siempre es el que domina, se salen del centro, pero no se salen para cualquier lado, y ahí está la astucia. ¿Ah? Se salen para el lado donde se sienten fuertes, ya sea la animación, la voz en off, la cámara fija, en fin, todo lo que vimos. Entonces, yo creo que eso es curioso porque todos los cortos están en ese territorio de excentricidad y astucia, que me parece que es el territorio donde nos podemos mover nosotros, ¿no? Encontrar modelos nuevos de narración, pero modelos nuevos de narración que a mí se me hagan cada vez más fáciles. Y eso yo creo que abre un campo de creación súper importante. Pero bueno, hablemos de los cortos. Ya, pero le voy a hacer una pregunta. Em, dos preguntas. Una, ¿mirarlo en pantalla grande cambia los cortos? ¿Que sintieron algo distinto al verlo en pantalla grande? Y, y aunque a uno, pues, a mí me cuesta un poco pensar en eso porque no me gusta mucho ese lugar, pero sentarse a mirar las cosas con mucha gente o más de dos amigos, eh, ¿qué se siente, qué pasa por sus cabezas cuando lo ven acá junto a más gente? Que es la gracia de estar acá también. Se los dejo. Don- Hola. Sí, para mí verlo en pantalla grande cambia totalmente, porque además esto como editarlo en un... uno trabaja como en un formato tan chiquitito pensando en algo grande, con la idea de lo inmersivo. Y yo nada más estaba sentada acá adelante. Entonces, em, eso delicioso. Sí, Bueno, como... Y bueno, eso. ¿Sí? En, bueno, en mi caso, siento que verlo en una pantalla grande y en esta calidad de la proyección permite ver un poco. Yo soy el del corto volumen mimético, el primero que vimos, y siento que me gustó mucho cómo se ve la diferencia entre el texto escrito y la imagen de baja resolución, que es como una cámara de vigilancia y el material de archivo. Eso encuentro que se ve muy bacán en la proyección. Y también siento que el sistema de sonido agrega también otra capa más de análisis. en la Federación Vía,
en los 70 o buen tiempo atrás, se hablaba con mucho desprecio de la subjetividad de que él hubiese. O sea, se hablaba de que hablar de sí mismo era la cuestión egoísta, mala onda, en fin. Y yo creo que a partir de los 2000, por ahí, yo lo percibí ahí en la escuela de cine de Chile, donde tú pudiste filmando unos cortos. Pero tuviste actriz, ¿no? Así, es verdad. Te empezó a aparecer la subjetividad. Y fuimos criticados, pero porque se supone que la subjetividad lo representa uno mismo, ¿no? Es decir, es justamente la interacción donde la subjetividad desencadena el mundo. Y eso yo creo que es una cosa que se puede ver la subjetividad en todos los cortos que hemos visto. Y está muy presente. Y eso es un cambio cultural muy poderoso. Para sumar, hay algo que a mí me hizo clic de corto de Loreto, que me... Y ahora de verlo grande, como que más me caló, que fue como este momento donde se muestra el cuadro de la abuela y se empieza como a describir el gesto de pintar, que también tiene algo de estos gestos de audiovisuales que como ustedes tres hicieron, que era un poco como, mira lo que está detrás, mira cómo se hizo esta parte, fíjate cómo acá si se equivoca, borra sobre lo que se equivocó, el hacer y corregir, lo dice casi como que literal, el hacer y corregir, que es como un lema del caldo. Entonces, hay algo del rito y siempre me ha dado vuelta mucho a una idea de Raúl Ruiz, que es la idea de lo folclórico en las artes y en el cine, y lo folclórico no entendido como, no sé, cantar tueca, sino que lo folclórico como este rito colectivo de mostrar un hacer frente a otro. Y eso creo que es lo rico de hacer un corto o una película y mostrarla frente a un público, como trabajar esa conexión íntima, pero al mismo tiempo, como decís tú, una subjetividad que es grupal también, como que aparece algo. Y está bueno esto de la intimidad, de poner sobre la pantalla una intimidad que parece algo muy personal, pero al mismo tiempo hay varias cosas que te tocan de estas imágenes. Aunque sean personales de ustedes tres, hay cositas, detalles que uno como que a uno le rebotan de la pantalla. Esta idea del folclore y de la intimidad me recuerda con la frase de Julio García Espinosa, un cineasta cubano muy bueno que escribió un texto que yo adoré en la roca y todavía, que se llama Con un cine imperfecto. Este sería un cine imperfecto. Y él plantea la idea, pensando en la subjetividad y en la posibilidad de hacer películas que tiene todo el mundo, digamos, decía que el cine en el futuro va a ser como tocar la guitarra en la casa después del trabajo. Yo encuentro que sea una idea muy linda, decir, que surge en este modelo, ¿no? De que se hacen películas chiquitas con los recursos que hay, se invitan a los amigos, nos juntamos, conversamos, y eso puede desentrañar que se han hecho películas. Se les ocurre ver, ¿vale? Y todo eso es factible porque el cine, y eso también lo dice Julio García Espinosa, y el arte en general, él deja de ser un trabajo. Y cuando uno lo entiende así, o sea, como un juego donde la intimidad está operando lo que está la intimidad mía y la del otro. En las trivias de los campos, aprovechando el nivel de la guitarra, la gente que iba a estudiar, a ayunar, llegaba un americano y se ponía a contar, se asaban americanos. Bueno, entonces sí te puede pasar algo parecido. Nosotros en los talleres tratamos de hacer eso, ¿viste? Y que todo el mundo habla su conca en medio de su intimidad, acercando a la idea de que el arte va a ser como tocar la guitarra, que me encanta la idea. Cuando uno llega a la casa y pone aburrido, agarra la guitarra, pues ahora con agarrar las cámaras y que hacer una peliculita y encontrarse con amigos y verla y bueno, y de ahí salirlo. O sea, el cine no siempre fue como el cine de pollo. O sea, el cine no solo es hacer películas, esto también es cine. Y la performance, el pego, una serie de cosas que están vinculadas a la cinematográfica, pero que no solo son películas.
Agüero hablaba, no sé si era Agüero, hay que huir de los cerebros. Ya hay que ir a excentricidad de la astucia de la película chica. Donde uno puede atreverse a hacer excéntrico. La película grande es más porque cada una se hay que patada. Después. Yo voy a aprovechar de hacer preguntas antes para que echarlos a discutir. Quiero que quizás me cuenten como para ustedes cuál es cuál es la imagen central de la película y cómo las películas se van completando alrededor de las imágenes, porque yo creo que casi todos bueno, voy a poner como general, pero no están así, pero muchos de los que hacemos cine o trabajamos con imágenes, tenemos imágenes en la cabeza, dando vueltas. Pero es difícil ponerle palabra o ponerle una estructura. Entonces, por lo general partimos de ciertas imágenes y de ahí vamos encontrando la cosa que se termina haciendo una película o un cortometraje. Entonces quería preguntarle cuál es la imagen o cuál es el centro de donde partieron sus ejercicios cinematográficos. Ahora pueden pensar más. Yo en realidad, bueno, yo no trabajo en cine, digamos, como actriz, pero nunca realizando. Y esto partió más que nada como por una pulsión personal de un duelo, que dije bueno, yo siempre la creación me ha acompañado en los procesos vitales, digamos, pero muy desde un lugar muy subjetivo y personal y no tan compartido. Y aquí dije, ¿cómo voy a hacer el duelo de la muerte de mi padre? Entonces ahí dije, ¿cómo voy a mirar esto? Y escribí ese texto, pero quise entrar como a otro ritmo y a otra, quise hacer lupa. Y ahí, como en esa necesidad, me encontré un día con los cuadros estos que eran como infinitos del Flores, que uno nunca había mirado, ¿ves? Esta abuela que están colgados los puntuanos. Dije que es heavy que ella hacía esto. Yo nunca dialogué con ella eso, porque ella porque yo era muy chica, no hablé con ella sobre su lugar creativo, ¿no? Pero ese gesto incisivo de la necesidad de crear. Bueno, entonces ahí muy larga la vuelta en el fondo, como porque yo hice una película desde la muerte de mi padre, me encontré con mi abuela en ese gesto creativo, y desde la danza dije quiero entrar desde la danza y en fondo ese es el lugar más donde yo me siento más cómoda, que es lo que te decía de la comodidad. Quiero entrar a dialogar con estas imágenes y ahí como que desde ahí partí yo, pero ahí me encontré con esa imagen. Un día fuimos con mi hermana a grabar esos cuadros que no están en Santiago y mi mamá nos acompañó y ella lavaba los platos mientras nosotros estábamos grabando y no aguantó acercarse. Y ahí vino con el dedo y a mí esta cosa como genealógica también de estos cuerpos que no son como un cuerpo que no es mío nomás, sino que es un cuerpo compartido. Bueno, yo además vengo de una familia grande, entonces como que lo individual, el cuerpo como tan personal y tan individual también nunca ha sido tan así. Y no viene de lados. Bueno, esa imagen para mí, la de mi madre, de repente que la agarré, no me agarró y estuvo ese segundito, dijo lo que quiso decir, pam, se mandó cambiar, pero para mí eso como que fue lo más consistente, o sea, lo más, no sé, decente adelante. Lo otro yo lo había visto de alguna manera, eso no sé. Para volver a sentar a Rubí, nosotros somos entusiastas de Rubí. Hoy siempre sacan una imagen que es la que echa a andar. Pero. ¿Vamos de guita? Bueno, la imagen más o menos concreta que me inspiró un poco a este ejercicio es el último plano, que es como mi mano a contraluz. Un día iba en la micro y mirando hacia arriba de pie y miré hacia afuera y se veía el sol y como que puse mi mano y la moví y esa imagen se me quedó como dando vueltas. Aparte, bueno, hay un anime que se llama Evangelion, que igual yo creo que varias personas lo han visto.
que es sobre unos jóvenes que pilotean unos robots que son unas armas. Y si el piloto mueve la mano, el arma también hace lo mismo. Entonces, eso me hizo pensar un poco de que, bueno, quiero representar de alguna forma esta imagen de la mano a contraluz mía, pero me puse a pensar como en un giro quizás no tan antropocéntrico, no tan como yo, que igual me gusta el yo, lo he abordado en otros trabajos, pero pensé, quizás no es necesario que sea mi mano la que esté ahí. Entonces el año pasado tomé un taller de escritura creativa que se llamaba Paisajes Corporales con Rodrigo Ortega, una persona muy seca, y hubo el primer ejercicio, era trasplante, que era pensar como qué pasaría si le ponemos algún sentido humano a algún objeto. Entonces yo pensé como en el sentido del tacto, ya que estaba dándole la vuelta a la idea de la mano, y dije como la idea de la mano, pero a una impresora 3D. Y cómo esa impresora 3D intentaría representar la mano humana, como si intentaría quizás ser piel en un plan como virtuosismo del cuerpo, una mano hegemónica, o si quizás se tomaría sus licencias. Entonces me puse a hacer ese ejercicio, como, igual llegué como bien lejos, como ya, la impresora imprime la mano y luego esta mano, ¿qué haría? Y ahí yo... y ahí me metí yo y dije, ya, esta mano, y la impresora hace la mano al lado mío, me fui un poco lo fantástico y dije, ya, la mano intentaría como quizá poseerme a mí, introducirse por mi boca y quizá explorar este mundo, este mundo. Entonces tenía esta idea que había trabajado, la de la mano, el taller de escritura creativa, que era de poesía, y también este verano tomé un laboratorio que era de cine a partir de los registros hechos por cámaras de vigilancia. Entonces, siguiendo esta premisa como de lo no antropocéntrico, que era algo que quería explorar un poco, me puse a ver cámaras de vigilancia y traté de... La cámara de vigilancia es un dispositivo que responde a una genealogía del cuerpo, a una genealogía del control del cuerpo a partir de una imagen. Entonces, es difícil buscar cámaras de vigilancia en las cuales no aparecieran personas. Entonces, eso fue como también parte del proceso de investigación del trabajo, de ver como cámaras de vigilancia, muchas horas, identificar donde no hubiesen humanos. Entonces, crucé esa materialidad, que fue el poema que escribí en este taller del ejercicio del trasplante, con esto de la investigación que hice de las cámaras de vigilancia. Y eso, o sea, perdón lo disperso, pero la imagen inicial fue mi puño y bueno, después derivó en todo este proceso creativo que terminó, me puse a mezclar en el montaje como las distintas cosas y bueno, llevó al resultado que pudimos ver hoy. En mi caso tampoco vengo del cine, vengo de las artes escénicas. Y el corto empezó en un taller de Balovich como su primer impulso, pero yo en paralelo estaba trabajando, bueno, estaba viviendo un duelo, estoy viviendo un duelo, y estaba trabajando en el teatro. Y comencé este taller y empecé a traspasar lo que estaba haciendo en teatro a algo audiovisual. Y mi impulso inicial fue como este último deseo de mi mamá, de ser como quemada y tirada al mar. Y empecé como a generar como acciones que trajeran el mar a lugares donde no estuviera, ¿no? Porque no podía hacer eso por diversos motivos. Entonces, como manera, pues como la gente cree en cosas, cree en Dios, en religiones, lo que sea, yo creo en el arte, creo en el teatro y en otras cosas. Y como desde ese lugar hago mi forma, mi ritual de despedida y es como así como nace el foro, como una forma de traer el mar. Que dijo que tan puro no cineasta. Ana, pero parte de poema, o parte de poema. O sea, a eso voy como que bien que hemos mal enseñado. Que hay que meterse en lo que no. Y Es una práctica de cesanda. cara con esto, boludo. No. Ah, ya. Y quizás como trayendo lecturas que estaba dándole vuelta ahora a alguien que voy a citar siempre, el Andrea Soto Calderón, que es como mi musa filosófica hoy por hoy.
Y hice algo que ahora me hace mucho sentido con los tres cortos, que es que no miramos con los ojos, sino que miramos con el cuerpo. Como que meter al cuerpo dentro de la mirada. Y justo es interesante, ahora que tú hablaste sobre cómo nace tu proyecto, de la mano, como toda esa vuelta que se dio esa mano para terminar en este cortometraje, que igual lo hace desde cierta corporalidad, tratando de desmaterializarse de esa corporalidad, pero al final igual tiene, de alguna manera, yo siento, tiene una sensibilidad respecto a una mirada de las cosas que a mí me llamó la atención en ese cortometraje, en el volumen mimético. Y bueno, tú ibas muy de cuerpo, y el de Apolo tiene, este es como, por así decirlo, como estos fantasmitas ahí. Entonces, creo que pongo sobre la mesa esta idea de que estamos mirando, estos tres cortos en particular están mirando la imagen no solo con los ojos, sino que con el cuerpo. Y lo están pasando por el cuerpo, y ahí pasa algo, un desajuste, ¿no? Un desajuste de la imagen que fue casualidad, no fue que la habíamos elegido por eso en particular. De los 10 había harto sensibilidad respecto a esto, pero justo estos tres pasan por el cuerpo. La pasada por el cuerpo genera otra intimidad. Una intimidad que uno ni siquiera la percibe sin hacer la obra. La guerra es un concepto que me encanta, que viene desde la ideología, pero también creo que empezar a hablar en otro de Cices, que dice que hay un externo autónomo. También te encanta eso. Hay algo externo a mí que es autónomo, que empieza a trabajar y desarrollar, y lleva imágenes inesperadas que yo nunca me las habría imaginado, pero que son mías también. O sea, ese externo autónomo soy yo también. Pero la idea es poder fabricarlo para que funcione por su cuenta. ¿Y por qué es importante que funcione por su cuenta? Para que lo saque uno de la jaula de la cintura, porque uno está determinado por ciertos automatismos que están determinados a su vez por la aplaudidísima cultura, que no es otra cosa que un modelo de comportamiento del cual cuesta mucho salirse. Eso es una cosa. Y la otra que quería tocar también es que, a partir de eso, de que los tres cortos parten de una imagen, ¿eh? Yo no me había fijado en eso. A partir de la conversación ahora no lo suelta. Tu mano, el cuadro y el color azul, que me imagino que es federal. Entonces, y ahí aparece otra idea también, que yo creo que es una idea muy práctica, de confiar en las imágenes. Echar a andar una imagen, y esa imagen puede que fracase y esté ahorita otra, pero las imágenes, ¿cómo decir?, atraen otras imágenes. Imágenes inesperadas, a que no tienen una línea causal necesariamente, y que uno las puede tomar o no tomar, ¿eh? Pero si uno se agarra de una imagen, la más práctica, el caso de tu mano, la mano y esa, que no tiene una línea causal, sino que está ahí, ¿no? Que no es más que más, ¿no? Desencadena, no sé si lo sientes así tú, pero evidentemente desencadena la posibilidad de otra. Y cuando aparecen las otras imágenes, se juntan con esta, elegidas por este externo tono, digamos, que no puede echar a andar, empiezan a aparecer cosas sorprendentes. Y ahí yo creo que está el cuerpo generando esa sorpresa, que también es indignante. Mirar con las manos. Ligar con los manos. Ahora, otra cosa que me llama la atención de los tres cortos, que, o sea, tendría del conjunto, porque hay varios elementos. Está la voz off, en el caso de Naturaleza Marte, en el caso de Azul, dos voces muy distintas, porque la voz off también es un instrumento narrativo que tiene una cantidad gigantesca de recursos. Por ejemplo, en el caso tuyo, es una voz bastante natural, como narración natural. En el caso tuyo, que viene los dómines del arte es ese. Está trabajado de otra manera, de un texto más hablado, así cercano al micrófono, que genera una cosa, pero ese es un efecto narrativo, tal como la cámara, el sonido, todo. Y que en el caso de Azul funciona muy bien. En el caso tuyo funciona de otra manera también, pero va articulando, nos está haciendo sentir el modo, la manera, digamos. Está más haciendo sentir el contenido. Y en el caso de volumen mimético, no hay de todo, pero
Ahí hay otro truco que me parece truco, no es una palabra, pero hay una estrategia que es poner texto escrito, ¿no? Y no solo ponerlo como podría ponerse también como subtítulo, sino que está puesto escrito a mano en un papel pegado sobre el ar o sobre la pantalla. Entonces, ese es otro modo de construir estados de ánimo del narrador. Creo que la voz tuya, la voz de Azuri y los textos tuyos son narradores. Pero son narradores que tienen una personalidad, un estado de ánimo y un grado de conocimiento a partir del modo como se instala. De las maneras que se instala. Uno que es la conversación natural, que es el caso tuyo, la conversación más dramática, podríamos decir, y el texto escrito. A mí, el texto escrito en vez de tiene muchas posibilidades. Sí, digamos, estoy tratando de traer a colación el texto como agente narrativo. Y en algún momento tuvo muy mala peste. Yo vi el texto durante muchos años. En las primeras películas no les quería ponerle una palabra, ¿no? Y creo que fue un error, porque hay textos off y textos post. Si tú contratas a un locutor de frecuencia modulada, lo empieza a decir, digamos, bueno, claro. Pero el modo como se instala el texto, la distancia del micrófono, las pausas, todo eso, es un agente narrativo por eso. Y un texto off que está escrito, digamos, y me la vuelta. Usa la titulación a la misa en un documental, eso, el que se llama Tierra Santa de Sola y Tierra Sola. Tierra Sola, que usan también eso. En un documental, que el Diemona también, pero ella me hace un título, que nos pone en el borde, creo que superior derecho de la pantalla, de más formal. Pero al fin, es decir, quiero decir que las películas están hechas de maneras y de agentes narrativos que uno tiene que ir inventando y que no están dispuestos en ninguna parte, y así clases, perdón, pero no, que son pasajes que uno tiene que ir inventando, que ese externo autónomo, digamos, a veces echa a andar si uno está atento. O sea, en ese sentido, es interesante estar atento a ese externo autónomo. Ese externo autónomo de repente agarra la piedrecita y le llama la atención, pues, la detuviste y ahí puede salir. A lo mejor no tiene de nada y se bota la piedrecita, no, pero ahí en la estrategia de trabajo, yo recomiendo entusiastamente. Menos primero hacer películas, te recomiendo entusiastamente. Yo quisiera traer acá adelante, simbólicamente, a la Agnès Varda que está ahí atrás, que se quería sacar una foto. Sí, porque creo que hay algo también, buscando ahí conexiones, hay algo de recolectoras en estas puestas en escena, en estos cortometrajes. Y creo que es súper interesante ese viaje. Quería preguntarles si pueden contar un poco la manera en que aparecen estos cortometrajes o se cierran estos cortometrajes que parecen estar hechos de varios pedacitos. Creo que todos están hechos de pedacitos, las cámaras de seguridad, las recolecciones de lo azul por ahí y por acá, y las idas y venían de tu cortometraje, que me imagino que no fueron todas hechas en 7 semanas. Entonces, ¿cómo es esta manera, hablando de Agnès Varda, de ir recolectando imágenes y si tienen más imágenes recolectadas, qué van a hacer con esas imágenes? Porque creo que es un trabajo que uno empieza y no termina, porque uno empieza a tener pequeños tesoritos y hay imágenes que va a ir guardando en carpetas, en este caso en carpeta en el computador. Así que quiero que me hablen un poco de ese trabajo de recolección de imágenes en general, como de sus cortometrajes. Que si no se va lo que ustedes piensan la pregunta. Bueno, como partir de recolección, hablando del texto que estás diciendo, del tono, que estaba grabando sola con un micrófono, y yo tampoco sé usar Notsulab. Entonces, encontrar ese tono fue algo para mí que lo probé varias veces, pero lo grababa de una. Y cuando llegué a ese material, digamos, como que dije, ya este es, después lo quise modificar y no
no lo encontré de nuevo, entonces dije, bueno, este es, como encontrar los materiales, ¿no? Así, de repente, como el detalle, de repente yo quise con la lupa a ver el cuadro como lo que decía de la lupa, de ir más chiquitito al cuadro, ir a mirarlo, estos cuadros como invisibles, cómo ir a hacerle foco. Otro día grabar mi cuerpo, como ir encontrando como grabar no mi cuerpo, sino Tu cuerpo de expansión, claro, mi cuerpo en expansión, como ese universo que tiene estrellitas, tiene lunares, tiene, ¿cómo se dice? Llegues. Tiene pliegues, tiene... Entonces, que también son texturas, como el cuadro, también después verlo en gigante y querer cómo se baila esto, cómo me accedo a esto, es color, me lanzo nomás, es forma, es todo, a lo mismo, pero cómo exploro, en el fondo, y todos estos materiales es cómo quiero yo ir acercándome con un tiempo a un fenómeno. Esto va a mí, que como ahí te escucho a ti y me espejo harto. Porque siento que todo va a otro ritmo y yo necesitaba pararlo y entonces es como cómo ir recolectando de a poquito y da lo mismo. Yo decía, ¿qué valor tiene esto? Es para mí, pero es para mí. Pero yo tengo esa idea también de que encuentro que estaba en un mundo tan individualista que lo de uno también es un espejo de todo. O sea, yo me siento parte de un océano, una gotita. Entonces, pucha, estamos llenos de que ya, esto era a partir de un duelo, ese duelo, todos tenemos un duelo y nadie habla de los duelos. ¿Y por qué no conectan lo que yo decía? Estas imágenes son atroces como la encontraba hasta como ciútica. Como, decía, ¿por qué no puedo poner eso? ¿Por qué no puedo ver esa imagen? ¿Por qué no puedo compartir esa imagen? Si todos sentimos cosas que a veces nos exceden bueno, eso. Esto, no va que tanto. Pero, entonces todos esos materiales, claro, ir haciendo síntesis, juntar y ver qué pasa. A mí es como ver qué pasa y jugar, explorar más. Y el resto queda ahí, ya se verá, cada tanto uno revisita lo que hay. Bueno, quiero compartir. Respecto a eso que ustedes mencionaban del texto, me puse a pensar que igual el texto y la imagen, igual siento que se nutre mucho como del fanzine. Como que ahora me puse a pensar en eso, ahora que lo vimos como en pantalla grande. Respecto a la materialidad y cómo nos relacionamos con ella en lo concreto, bueno, tenía el poema escrito, lo había escrito en Courier, esa letra como de guión, con color azul, porque quería remitir a la estética de las máquinas de escribir eléctricas, no las análogas, sino que las eléctricas. Entonces pesqué el poema y como que destaqué un poco lo esencial. Luego eso lo escribí a mano en un iPad con una app que se llama Adobe Fresco y con el lápiz. Así, escribí. Eso respecto como al texto. Bueno, respecto a la visualidad de cámara de vigilancia, la bajé todo de un repositorio que hay online que se llama insecam.org, que es súper bacán. Lo que hace el repositorio es identificar aquellas cámaras en el mundo que no tienen sistema de seguridad, no tienen usuario y contraseña. Son esas que están como abiertas a todos. Pero la página tiene varias obstrucciones. Como es gratuita, tiene mucha publicidad. Entonces, si quieren navegar en ella, recomiendo que bajen AdBlock. También lo que hace la página no es mostrarte en sincrónico la imagen de movimiento, sino que lo que hace es que te manda imágenes fijas cada vez que tú la actualizas. Entonces, tuve que capturar muchas imágenes fijas y después en Premiere ve las posibilidades de movimiento o jugar con el tiempo de estas cámaras. Por eso el plano que viene después de que la mano me posee y es como un exterior en Japón, eso en verdad fueron muchas horas haciendo así como y como ya acelerándola, como vamos que estar mueve el reloj. Y bueno, también hay un font coutage, un popurrí
de imágenes industriales que bajé de otro repositorio que también es gratuito, que se llama Prelider, sí, archivo Prelider, que es un archivo también gratuito donde hay obras que están libres de derechos. Y puse como en el buscador, como Industry y Machine, como esa onda. Y me salieron muchos videos que eran de IBM, que es como esta empresa de procesadores informática, como Pulse siglo XX. Entonces, ahí me fijé bien, obviamente aparecían muchas personas como explicando, bla, bla, bla. Pero busqué como la imagen donde apareciera la máquina. Y ojalá la máquina con alguna luz o con algún texto o alguna señal que emiten estas máquinas que no tenían pantalla, porque entendía que la señal que nos emitían igual es como el artefacto media con nosotros. Es como, aquí te estoy hablando, bip, 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 bip. No te dice un texto, ¿cachai? No es como ChatGPT o un computador más contemporáneo, sino que es como bien análogo. Como incluso, o sea, no sé si binario, pero 0 y 1, en ese sentido de binario. Como big o on-off, ¿cachai? Entonces quería un poco rescatar esa materialidad en particular de ese archivo Preliger. Muy bacán. Y eso, que respecto a lo sonoro, algo que no puse en los créditos, que también usé sonido del propio archivo Preliger. El sonido en las máquinas lo aceleré, lo distorsioné un poquito, sin saber yo usar ningún programa, onda usando como efectos de sonido en Premiere. Y bueno, ocupé también una música de un ex que me la prestó. Y es como otra música medio electrónica. Y la pista se llama aparte como Mueve el culo, así como... No sé si tiene mucho que ver con la peli y ni con el mood, pero bueno, ocupé esa pista buff y también ocupé foto ejercicio. Es que ahora pienso, esto es como igual un ejercicio un poco de Kung Fu Touch, porque también ocupé la sonoridad de otro corto en el que trabajé antes, que es Otro lugar en Mosul, el que de hecho parte del equipo de ese corto está aquí. Y ocupamos el sonido que grabamos ahí, o sea, ocupé el sonido que habíamos grabado ahí, que fue grabado en Katemu. Entonces, el sonido de los pajaritos es como sonido de pájaro, onda bird watching, como ornitología y todo eso. Así que ocupamos como ese sonido porque creía que después de saturarnos de electricidad y digital, hacía falta también como un cambio de ritmo y ponernos como otro tiempo y un exterior, bien exterior, onda pájaros chilenos. Así que eso respecto a la materialidad, y en verdad fue como intuición, y claro, como ustedes mencionaban, en verdad, la misma peli, en el mismo ejercicio de estar editando la peli te va diciendo sus propias necesidades, como dice Cotillo no sé. En mi caso, casi todas las imágenes fueron como heredadas y haciendo el ejercicio de armar este corto fue como encontrarles el sentido a todo. Las fotos azules como que eran fotos que había tomado por sí y que ahí desde ese momento me empecé a dar cuenta que me fijaba, así como ahora me doy cuenta que las cintas de incluso son azules o esa bolsa de encima y como que siempre me llama la atención y me empezó a hacer sentido también como después de ver tantas fotos de mi mamá en la playa y que a mí no me gustaba y realmente y pensar como el maestro y hacer sentido de todo. También heredé una Handycam que tenía esos videos del final y después me di cuenta, o sea, ahora lo veo y digo como, es un ejercicio de identidad al final, porque el vuelo como que te pone crisis identitaria. Entonces también fue como una oportunidad de reconocerme sin esa otra persona y reconocer como todos estos materiales que ya existían. O sea, ya había visto esas fotos, quizá había visto esos videos, pero lo que significan ahora o lo que significaron en ese momento fue muy diferente. También como las tomas vocales pasó lo mismo, como fue como de una toma que me pareció interesante y que ahora si la intentara editar no podría jamás o intentar repetir porque nada, fue un corto muy vivo en su momento y que lo dejo ahí como un poco Súper. Bueno, hay algo que se ha mencionado aquí, que las tres, y me encanta la idea de los materiales, la presencia de los materiales y de cómo estos materiales, que puede ser con la mano, puede ser esa foto que de repente tenía todo un pedacito azul, que no estaban previstas, hay algo imprevisto. Y si algo imprevisto, yo creo que tiene que ver mucho más con eso que le llamamos uno mismo, que los imprevistos que uno piensa. Sacar fotos y que resulta que casi todo es algo azul. Bueno, hay algo pasando, algo
que no tiene verbalización a lo mejor, pero que ese material puede llevarte a otra cosa. Entonces, y ahí hay un concepto también me encanta que creo que es interesante conversarlo ahora, el cambio mando. ¿No? O sea, hay un momento de toda película, creo yo, unas más poderosas que otras, pero donde los materiales o la articulación que uno está haciendo de los materiales te empujan por otro lado. O te dicen, pues acá. O te dicen, aquí para el de la embajada. Este material está funcionando. Y uno empieza a mover los materiales. De ahí la recomendación es hacer un cambio mando. Entregarle el mando al material. Estoy hablando de una manera metafórica, claro, pero ustedes me entienden, o sea, aceptar que por ahí hay algo que no está determinado por la causalidad, ni por la racionalidad, que siempre está contaminada de automatismo, mala costumbre. Sí, quizá retomando eso, lo otro que se me ocurre que es importante destacar acá en los cortos y es algo que alegamos harto en clase, que esto solo puede ser una película. Estos 3 cortometrajes en particular no pueden ser contados. De hecho, si son contados son tremendamente complejos o fomes o no tienen como esa gracia que tiene verlos. Y eso creo que es súper importante como ponerlo como muy arriba de cuando uno está haciendo un trabajo en imágenes. Es como esto solo puede ser un cortometraje, solo puede ser una película, porque en el momento que ya se puede ser narrado, entramos en otro campo de trabajo, que puede ser bueno o malo, nos puede gustar o no, no hay que entrar en juicios de eso. Igual me gustan las películas más narrativas, pero en particular esa búsqueda creo que se vuelve súper relevante para cuando queremos trabajar desde los materiales. Cómo hacer que esto no sea simplemente un poema, no sea simplemente una coreografía de baile, o no sea simplemente un discurso o una carta, sino que sea esto que es más que ese puro material, sino que este conjunto de sonidos, imágenes y montaje que arman algo que no tiene otra estructura posible que no sea solo esto. Entonces, ahí me pasa que cuando veo esto, como que veo el triunfo del cine, porque como acá hay algo que no otras artes no podrían expresar de esta manera. No que sea mejor ni peor, sino que esta es la manera. Claro, es que pero es bonito porque hemos estado hablando de manera y de material. Que yo creo que es lo único que importa, no es lo único que te importa, pero tal vez es lo único que importa en esta arte. Pero te da justo el material. Hay un discurso que lo que yo quise decir, ¿quién soy yo para andar diciendo cosas? A mí me encanta, hay un decálogo del Agoki, no sé si lo conoces, de Korsakowski. Es de Korsakowski, claro, que es un decálogo, y que el primer punto del decálogo dice, si usted tiene cosas que decir, dígala. Y anda haciendo película. Porque el hacer película es encontrarse con ese otro, o esos otros que somos, ¿verdad? Y que vía todas estas maneras de esta mirada que uno hace de los materiales que van apareciendo de una extraña manera, aparecen, porque somos múltiples. Esta es una idea que siempre conversamos con Sebastián, que improvisamos todos los lunes o los domingos, depende del ánimo, que todo se está movido. Esto es un proceso. O sea, la idea de que las imágenes no son una apariencia que tiene una esencia acá, sino que son una aparición, una cuestión que está en proceso. Y que es eso que termina siendo determinado por los objetos. Si yo pongo este micrófono aquí, bueno, es un tipo que está hablando. Pero si lo pongo arriba en un ataúd, bueno, empieza a variar. Entonces, en el fondo, yo creo que es un tema que a nosotros, Sebastián, nos interesa mucho, que es la idea de la creación entendida, primero como algo que es posibilidad de todo, que el mundo no está dividido entre artistas y espectadores, sino que todos somos, por llamarlo de una manera astrótica, artistas. Esa es como la primera cuestión. Y la otra es atreverse a echar al antaro. Porque en el fondo el trabajo de crear es crear y corregir.
hacer y corregir. De repente tú elegiste la mano, tú elegiste el cuadro, tú elegiste el azul, pero de repente en la mitad la venís metiendo, a lo mejor el azul, el rojo. Y un cambio. Oye, ¿te parece? Sí, mira, por casualidad la improvisación. Nosotros confiamos mucho en la improvisación, ¿eh? Porque de hecho tenemos una frase de Bender que nunca se deja de citar, que dice que el conocimiento viene real. Y yo creo que también pasa con la articulación de los materiales, que es que el sentido aparece de repente. Y que no es que uno cree el sentido, ese sería el discurso de un narrador competente, sino que el sentido, el conocimiento, el saber, viene de repente, producto de las movidas que uno va haciendo con estos materiales que están en movimientos siempre. Entonces, el proceso de crear también un proceso dentro del SA, de avance y lo que eximo el retroceso del código. El avance sería la cacería exércita, podríamos decir. O sea, es el momento en que uno se deshace de la cultura y pone a andar, bueno, el delirio, la sodalidad, cuerpo, como decía Sertián, de todo. O sea, una buena obra siempre en delirio y cultura al mismo tiempo. Hagamos cosas. Vamos a ver. Una buena película de verdad siempre tiene que estar a medio bonito saltando. ¿Sí? O sea, que no tiene que estabilizarse. Se mueve para todos lados. Una buena imagen con valía pasión. Lo otro, no sé si. Lo otro que me pareció interesante también, y eso tal vez es parte del proceso de producción, ¿no? Hay mucha cámara fija. En el trabajo del volumen mimético, casi todo está en lo azul. Y ahí una cosa, el plano fijo también tiene una cuestión mirablemente. Para todo el mundo cree que hay que hacer moneda control, pero con el plano fijo pasa una cosa súper interesante, que veo que pasa también acá. Cuando el plano fijo, uno como espectador se pone a pensar inmediatamente. Abandona la obsesión por ver qué va a pasar, sino que se queda pecado. Es un ir y venir. Es un ir y venir. Y unir y unir. Agüero, por ejemplo, tiene un texto donde habla de eso, donde dice que, filmando el documental, ustedes habrán visto películas de Agüero, de repente se queda pegado con todo el imagen y lo sacamos de por qué dice yo le creo, ¿no? Entonces dice, porque que dice, yo no pegado en esta imagen, de ahí uno como espectador empieza a pensar, se sale de la retina de la fábula y empieza a mirar la pantalla para todos lados. Agüero lo dice una manera venir, ¿qué es? Hay que seguir el can. Y los tipos que andan buscando anexos, se tienen que estar mirando no pasa nada. Pero ¿qué pasa? De esa manera, ¿no? Encontrando maneras. Y yo leo de lo que hemos estado hablando. Y en este caso, creo que todas las tomas de volumen mimético son planificadas. No estoy seguro, pero me parece. ¿No? Y en cambio, el puerto tuyo tiene más movimiento de cámara que trabaja en otra dirección. Y Azul tiene unos planes sobre los barquitos de papel. Y el resto son soltando un tipo también. Las fotos, todo esto desde el comienzo. La imagen de los barquitos de papel tiene una complejidad de producción de sentido sobre piso. Bueno, eso me alegra mucho hablar de las maneras, porque el video aburrido está antes de lo que te decía recién, claro. Porque es que no puede hacer en una clase, en fin, pero digamos, ver estas películas no tiene otra alternativa que verlas. O sea, si me dijeran, cuéntame volumen mimético, bueno, voy a buscar la tonquera. O azul o naturaleza, pues están las buenas películas que se pueden intentar. Al que venda, porque también ahí hay cuerpos funcionando. ¿Qué más?
No sé si el público quiere hacer algunas preguntas. Tiene que pasar adelante si la persona. Pueden preguntarle cualquier cosa, detalles de cómo consiguieron los equipos para producir las películas, los fondos que los usaron. Hay una pregunta atrás. Fue el que puso foto. Bueno, primero felicitarles Ciudad Cuesco, muy bonito limpio, muy bien de piano, lo digo. Y mi pregunta la dirigí hacia ese. O sea, si tuviera algún sentimiento de encontrado con hacer algo tan íntimo cuyo. Y como también la primera ese poder colectivo que ellos sudarán van a seguirnos. ¿Qué contesta? Para mí era como un objetivo hacer el mismo público, sobre todo pensando en esto que decía Loreto igual antes, de que el duelo siempre ha sido como algo muy personal y en el momento en que lo vi nunca antes de Guillermo del Toro por eso. Me pregunté como, ¿por qué? Como todo eso me hacía muy extraño, todo muy como, hay una forma muy establecida de vivir las cosas que no me hacía sentido y fui como estableciendo mi propio sentido a las cosas. Entonces también ese no era un objetivo, como a vivir un poco de manera medio brutal, una situación íntima. Y ahora también desde el traspaso de una pantalla pequeñita y quizás la hacía más efectiva una un poco más grande. También es como un ejercicio extraño de ver algo como tan, de alguna manera, pequeño, propio, proyectado. No sé. Bueno, en mi caso, quizá... No sé, igual tengo que admitir que igual me gusta grabarme, entonces igual no quería dejar un poco de eso. Como una persona de mí mismo. Pero bueno, igual me y todos me pueden ver en ese plano cuando como que el material de archivo perfila una silueta. Ahí me grabé harto rato frente a una webcam. Esa secretaria. Sí, y era una webcam como, no una webcam así de un iMac, sino que una webcam como de cibercafé. Entonces estuve harto rato mirando fijamente la cámara y eso igual fue íntimo, una relación especial con la madrina. Y también, bueno, después me di cuenta, yo lo subestimaba, pero la escritura a mano igual es algo súper humano, es como profundamente humano. Y creo que quizás eso le da también el twist afectivo. Afectivo de afectar la imagen y afectivo de ternura. Sí, habría sido bueno poder tener el texto para los otros, porque también el texto, yo no tengo la memoria como para acordarme, pero me tiene un consolamiento muy interesante, que es otro tema, pero sí. Loreto. Con respecto a tu pregunta, yo creo que y ha sido muy poderosa siempre como en mostrar que estas cosas, y creo que ahora ya hay que puro compartirse, como que estamos en una etapa donde hay mucha urgencia de encuentro, de manera, de poder ver ciertas cosas de otra manera, sí. Y con respecto a esto, cortos posibles, que era algo que había que votar. Entonces había que compartirlo porque la gente lo tenía que ver. No era como ya invitar solamente, como ahora acá, invitar a una sala donde viene cierta cantidad de gente, sino que de repente como que en las redes. Y decir, ¿qué se hizo en las redes? ¿Cómo voy a mandarle a un chat de gente para que vote? Y sí, y es lindo eso que pasa también de compartir. A pesar de que es súper íntimo, porque yo creo que hay mucha necesidad de intimidad, eso es lo que insisto, creo que hay mucha necesidad de encuentro, que este es un mundo de locos, que la velocidad de la vida no da, que estamos todos necesitando bajar, compartir y encontrar. ¿Alguna pregunta? ¿Público? ¿Cómo estamos de tiempo? Nos quedamos, ¿no? Porque luego vienen los sándwiches. Lo otro que es súper como
me resuena un poco también con Andrea Soto y Calderón, que es que está mucho esta idea de que no hay imagen sin sujeto ni sujeto sin imagen. Como la imagen nos constituye como sujeto y quizás por eso esa explosión de las redes sociales donde nosotros podemos ser imagen, pero al mismo tiempo esta cosa de estos trabajos y del cineasta en general, como de volverse imagen y producir imagen, aunque no esté literalmente tu imagen sobre la pantalla, es la idea de que esta imagen es construida por un sujeto y como ese sujeto al mismo tiempo se reafirma como sujeto porque existe esa imagen. Entonces ese vínculo entre intimidad e imagen es muy importante y muy valioso, como tenerlo sobre la mesa, como la imagen está adelante mío, pero yo estoy detrás de esa imagen también. Queredo, Fernando y Pátolo. Muchas gracias por sus trabajos y compartir sus imágenes y sus sujetos. Sí, nos veremos el próximo año, que viene otra llamada, porque Pero ahí nos van a cambiar a nosotros. no sé, vamos a ver cómo nos va a dar de vida. Porque hablamos de Puertos Posibles, que es el nombre de la productora, Puertos Posibles. Por un cine posible, se le pasó la mano del entusiasta. Por un cine posible. Y este pues, es un cine posible. Este es un cine posible, porque si no, pasa lo que pasa, que uno tiene que pararse unos cuantos años presentando un proyecto al fondo y todas esas cosas que ustedes conocen. Y bueno, si lo consigue después de unos años, está bien. El problema es que lo consigue, hace una película y tiene que esperar otros años. Y así se le va la vida. Y la calidad de una artista como el de un skatero no me imagino un tipo que hace skate que cada 4 años se le da una pasada en la cancha. Sería absurdo. Tiene que estar todos los días haciendo eso. Entonces, yo creo que ese es el asunto de la posibilidad que abre este tipo de conversaciones y de realizaciones y de llamadas a participar en algo que no me gusta llamar concurso, no sé cómo le vamos a llamar, pero el de participación que abiertan en práctica. Y eso, yo creo que el cine digital ha favorecido mucho eso, en el sentido de que se puede practicar hacer películas de todos los tamaños. Porque si yo quiero hacer un largometraje, el que me parece muy bien, tengo que darme un par de años de producción, otro par de años de realización, montaje y postproducción, y ya en el quinto año para la muestra, y si la algoritmo no funciona, perdí 5 años, o bueno, no los perdí, pero se va produciendo una distancia para empezar de nuevo un proceso que te va a ir dando, como los pilotos de aviones, a los skateros, y a todos que practican estas cosas difíciles, esa pertenece a la vida, ¿no? Van Zamorano dice que entrenaba como 2 horas más del resto del día. Y ahí lo tiene. No. Y Bolaño decía porque hay que escribir 3 cuentas al mismo tiempo. Estar escribiendo, haciendo 3 cosas no me piden por nada. Algo de ese sale. Esa es otra cosa que yo encuentro súper interesante. O sea, Sepúlveda también dice lo mismo. Ruiz también decía, Ruiz decía que era como juzgar, ¿cómo se llama esta cuestión que juegan los ajedrecistas? Que 1 contra 4 mesas cada uno. Son como partidos colectivos. Que hay una ajedrecista que es el capo, de varias mesas donde los amateurs están entonces, tener cada mesa sería un proyecto. Y uno ir moviendo la pieza de bueno, hasta ahí voy llegando, y la de otro y de otro en otro. En el fondo, encontrar maneras de hacer películas. Porque haciendo películas uno aprende a hacer películas. Y lo pasa abierta. Bien. Eso, y yo, con respecto a eso, como una última cosa. Agradecer a los amigos siempre, como a las redes que uno tiene, porque para poder hacer esas cosas, y en la práctica siempre es con alguien más y uno lo muestra y
y esa persona te inspira y después te hace la música y después te ayuda con los créditos y después que lo veis, o sea, es imposible si no. Eso. Esto era un conversatorio con un productor mexicano-americano porque somos Esparza. Pero con una trayectoria gigante que estaba ahí en Borrepo. Así como aquí. Y alguien le preguntó, ¿qué le recomienda a usted al cine chileno? Que busca las pantallas. ¿Y sabe lo que contestó Moctezuma? Esparza nunca se lo vio. Lea de tal. Es decir, y yo creo que tiene toda la razón. Es decir, en el fondo amistad y todo, pero son lealtad también, ¿no? Bueno, pero ya hemos terminado, estamos ahí jugando bueno. Nos vemos en el próximo.